Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde hablaremos sobre los patrones de diseño de React. En este video vamos a hablar sobre cuáles son los beneficios de utilizar patrones de diseño cuando programamos en React para construir aplicaciones web que sean más escalables, eficientes y reutilizables. En este video vamos a ver cuáles son las ventajas que nos ofrece conocer esos patrones y cómo implementarlo en aplicaciones prácticas cuando estamos creando aplicaciones en React. Entonces veamos, ¿cuáles son las ventajas que tenemos al utilizar patrones de diseño? Lo primero es la reusabilidad. Esto nos ahorra tiempo y esfuerzo, ya que nos permite crear componentes que sean reutilizables, lo que significa que no tenemos que empezar desde cero cada vez que queremos implementar una nueva funcionalidad en un nuevo componente. Lo segundo es la escalabilidad. Esto nos ofrece una manera sistemática de escribir código que es más fácil de leer y de entender para muchos desarrolladores. Incluso esto se hace más interesante y más importante cuando estamos trabajando con aplicaciones que van creciendo a un ritmo grande o aplicaciones que ya de por sí son de un tamaño importante. Es muy difícil escribir aplicaciones grandes si no tenemos conocimiento de cómo realizar componentes de forma escalable. Los componentes escalables se basan en que no son altamente complejos y que son independientes, lo cual hace que sean fácil de testear y fácil de entender. El siguiente punto es la eficiencia. Recordemos que React se basa en componentes y utiliza el DOM virtual para permitir actualizaciones más rápidas y de mayor eficiencia. Esto significa que las aplicaciones serán más amigables con el usuario cuanto más simples de renderizar sean sus componentes. Mediante los patrones de diseño que vamos a ver hoy, lo que tratamos de hacer es ver conceptos como por ejemplo la memorización, entre una de las tantas cosas, los cuales aumentan mucho el rendimiento y la performance de la aplicación. El siguiente punto, y por último, tenemos la consistencia. Básicamente, la consistencia al seguir los patrones de diseño, mejoramos no solo la experiencia de usuario, sino la experiencia de desarrollo. Con esto hacemos que desarrollar la aplicación se vuelva más sencilla, ya que al cambiar parte del código, no estamos afectando otra parte del código que puede romper la aplicación. Es por eso que tratamos de construir componentes independientes, modulares y escalares y fácil de testear que nos permitan en un futuro que sean modificables y que no afecten así ningún otro componente en otra parte de la aplicación. Bien, vamos a comenzar con el primero de los patrones de diseño. El primer patrón de diseño que tenemos es el patrón llamado en inglés el High Order Component. Estas son sus siglas en inglés, que básicamente son componentes de alto orden. Este patrón, podemos ver en la definición, es un High Order Component, es una función que toma un componente y devuelve un nuevo componente con una funcionalidad adicional o unas propiedades extendidas. Ahora vamos a ver en la práctica cómo podemos desarrollar esto. Esto permite encapsular y reutilizar lógica común entre varios componentes de una aplicación de React. Este patrón se hizo muy famoso a partir de React 16, donde se pasó a componentes a lo que se llaman stateless. Anteriormente, cuando utilizábamos clases para renderizar componentes, lo que hacíamos era extender una clase y este patrón no era muy utilizado, si bien teníamos with router o cosas así que más o menos funcionaban de la misma manera, pero a partir de los componentes funcionales en React 16 vemos este patrón muy seguido y la verdad es que es muy interesante de conocer. Básicamente se trata de que tenemos un componente normal al cual le agregamos una función de alto orden. Si no saben lo que es una función de alto orden, pueden ir a mi clase anterior en JavaScript, voy a dejar el link en la descripción, donde tratamos este tema. Y con eso tenemos un nuevo componente con una nueva funcionalidad, ¿sí? Es un componente con superpoderes, digamos, donde tenemos el componente anterior con una nueva funcionalidad. Esto nos permite crear componentes muy escalables porque simplemente podemos utilizar el componente anterior, crear una función que tenga las propiedades que nosotros necesitamos y con eso tenemos un nuevo componente que se comporta de manera diferente al componente principal. Vamos a ver esto en un ejemplo práctico. Bien, veamos en este código donde vamos a implementar el patrón de diseño para los High Order Components. Analicemos un poco el código. Primero tenemos el componente app,
que lo único que hace es renderizar un componente por default, el default component. En la carpeta componentes tenemos solamente dos componentes. El componente default, que lo único que hace es devolver un div con un título default. Y tenemos un componente de high order component que vamos a explicar en un segundo. Entonces, si vamos al navegador, podemos ver que estamos renderizando simplemente default component. Bien, volvemos al código y vamos a analizar un poco el componente de high order component. Como dijimos anteriormente, un componente de alto orden lo que hace es una función que toma como parámetro un componente, le agrega unas propiedades y devuelve el componente de manera mejorada. Entonces, en este caso tenemos una función with authentication que lo que hace es tomar un componente que le pasemos y devolver, en vez de la renderización de un componente de JSX, lo que devuelve es una función o un componente, como vemos está en mayúscula, es un componente con sus propiedades, y esta lógica es cualquiera que nosotros queramos agregar. En este caso, lo que decimos es, lo que queremos agregar es ver si el componente está autentificado o no. Entonces, simplemente agregamos un estado donde decimos si está autenticado o no, agregamos un manejador para hacer login, un manejador para hacer logout, en este caso es simplemente setear el estado como true o false, y luego si está autenticado lo que hacemos es devolver el componente que pasamos con sus propiedades y agregamos, en este caso, un botón con un componente logout, con un manejador logout. En caso de que no esté autenticado, este componente va a tener simplemente inicia sesión para acceder a la página y un botón que va a ser el login. Fíjense que cambiando este componente podemos agregar cualquier tipo de lógica, aquí otro manejador, other handler, aquí sin tipo de problemas. También podemos cambiar cualquier tipo de renderizado aquí y eso no va a afectar en nada el componente default que tenemos acá. ¿Sí? Esto está aislado, está diferenciado del resto del código. Entonces, si ahora guardamos esto, agregamos este otro handler como ejemplo, vamos al componente default y decimos, ok, queremos que este componente default, en vez de solamente renderizar esto, queremos que ahora tenga los beneficios del componente que hemos creado anteriormente, del componente de alto orden. Entonces, importamos la función with authentication que creamos anteriormente, que la tenemos en la misma carpeta. Entonces, la función with authentication va a recibir el componente. Esto se llama una función de alto orden. Guardamos y ahora, si vamos al navegador, refrescamos, podemos ver que tenemos el componente, como no estamos autentificados, lo que nos dice es que autentifiquemos con el botón de inicio de sesión. Si iniciamos sesión, vemos que tenemos el botón de cierre de sesión y el mismo componente que estábamos renderizando anteriormente. Con esto podemos ver el poder que tiene este patrón de diseño, ya que nos permite utilizar cualquier tipo de componente que ya hayamos creado, que esté testeado y que esté disponible para ser utilizado, agregarle las propiedades y los manejadores que nosotros queramos agregar, como en este ejemplo, y luego seguir utilizando el componente. De hecho, si nosotros vamos acá y supongamos que en el futuro a este componente le agregamos un onClick, por ejemplo, y un manejador, undo click, y este manejador lo creamos aquí, esto es solo como ejemplo, por ejemplo, lo guardamos y vamos a poner, por ejemplo, console log default click. Venimos acá, abrimos la consola, vamos a la consola, tenemos el componente, vamos a recargar solo para estar seguros de que se actualizó, hacemos clic y vemos que el console log funciona, es decir, que este componente es totalmente reutilizable y lo único que hicimos fue agregarle manejadores y propiedades que lo que hicieron fue mejorar las propiedades que el componente ya tenía. Sin dudas, para mí, este es uno de los patrones más poderosos que tenemos a la hora de escribir código en React. Vamos a ver el segundo patrón de diseño.
El segundo patrón que vamos a ver es el patrón provider o el patrón de proveedor. Este patrón se hizo muy famoso a partir del lanzamiento de React Context. Básicamente se basa en pasar datos o funcionalidad a través de la jerarquía del componente sin necesidad de pasar props manualmente en cada nivel, lo que se conoce como props drilling. Este patrón se está utilizando mucho en aplicaciones modernas, ya que nos da la capacidad de pasar propiedades, funciones y métodos a través de diferentes componentes sin la necesidad de hacer el prop drilling, es decir, pasando componentes de padres a hijos sucesivamente. Como podemos ver en el gráfico, este es el formato que tiene el patrón de proveedor. Tenemos un componente que generalmente puede ser la app en general o pueden ser componentes más chicos que están envueltos por proveedores. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, el proveedor del tema, es decir, de los colores, las fuentes y todo tipo de settings que tenga la app. Luego, este mismo proveedor y este mismo componente pueden estar envueltos por un componente mayor, que es el componente de ruteo, y así sucesivamente. Generalmente se termina pareciendo a lo que sería como una cebolla, es decir, varias capas de proveedores que proporcionan todas las settings que la app necesita, todos los métodos y todas las propiedades que luego van a ser consumidas por el componente de la aplicación. Entonces, para aplicar este patrón lo que necesitamos es un proveedor, al menos uno, pueden haber más como en este caso, y luego lo que tenemos es un componente que consuma esas propiedades y esos métodos del componente que los provee. Generalmente cualquier otro componente que esté, puede ser el mismo componente que tenemos aquí o cualquier otro componente hijo que esté por debajo de este nivel, va a tener acceso al tema y al ruteo en este caso. Entonces, como necesitamos consumir, generalmente lo que utilizamos es un hook, en el cual, por ejemplo, en este caso, consumimos el tema del provider que tenemos aquí. Importante mencionar de esto es que si el componente se encuentra por encima del nivel del proveedor, entonces no podemos utilizar este hook y lo que vamos a obtener es un error diciendo que no estamos dentro de los límites del rango donde podemos consumir esas propiedades. Para solucionar esto lo que hacemos es mover el componente nuevamente dentro del proveedor si es posible o mover el proveedor niveles hacia arriba. Es decir, que si nosotros tomamos este componente y lo moviéramos, por ejemplo aquí, ya no podríamos usar este hook para consumir el tema. Vamos a ver esto en un ejemplo práctico en el código. Veamos este ejemplo de código donde utilizamos el patrón de proveedor. No vamos a indagar mucho en este patrón ya que es básicamente muy conocido por todos, se basa básicamente en el concepto de context de React. De hecho, si quieren que indaguemos más en esto, les pido que lo dejen en los comentarios y podemos hacer un video haciendo ejemplos más complejos utilizando el context de React. Pero por ahora un ejemplo simple. Tenemos una carpeta con un context donde tenemos el theme context como en el ejemplo anterior que les mostré. Básicamente lo que hacemos es crear un contexto utilizando el useContext de React, que este contexto lo llamamos themeContext. Esto nos devuelve dos tipos de objetos, un proveedor y un consumidor, el provider y el consumer. Lo que hacemos luego es crear la función, el provider, el componente de proveedor. Tenemos un estado que lo seteamos como light, o sea que lo que vamos a hacer es mostrar el theme light por default. Luego tenemos un toggle que lo que hace es analizar si básicamente devolver el inverso de lo que haya en el estado. Si está light devuelve dark y si está dark devuelve light. Y luego lo que hacemos es pasar al proveedor los valores que queremos que sean accesibles desde el consumidor, es decir, el tema y el toggle. Estos dos valores van a ser accesibles para cualquiera que esté, para cualquier children que esté debajo de este nivel del proveedor. Es decir, cualquier componente que esté dentro de este nivel va a tener acceso al theme y va a tener acceso al toggle theme. Luego lo que hacemos, vamos al componente principal de la aplicación, envolvemos el componente principal de la aplicación por el proveedor y en este caso simplemente hemos creado un componente header y un componente content para ver cómo funciona y probarlo. Si vamos al componente, en el componente header
lo que tenemos simplemente es un header con mi aplicación. Tenemos la clase header y el theme. Como podemos ver, usamos el hook que les mencioné anteriormente. Este es el consumidor. Tenemos el theme y el toggle theme. Y tenemos un botón que básicamente cambia el theme basado en el context que vemos aquí. Básicamente el toggle theme lo que hace es cambiar el valor del estado. El content lo que hace es básicamente lo mismo, simplemente consume el theme y lo aplica a una clase. En el class name del tag div. Si vamos al navegador y vemos este ejemplo, podemos ver que acá tenemos el content light, como dijimos, y el header light, y tenemos la aplicación que se muestra en el navegador. Si cambiamos, cliqueamos en el botón cambiar tema, vemos que ahora tanto el content del componente header como del componente content cambiaron a dark. Y si volvemos a clicar, vuelven a cambiar a light. Con esto, analizando qué tipo de theme estamos renderizando, podemos luego aplicar diferentes clases utilizando Tailwind o utilizando simplemente CSS y podemos hacer que el navegador cambie de dark a light, como es famoso en cualquier aplicación moderna. Pero esto básicamente es el principio del patrón de diseño provider. Generalmente lo que vemos en muchas aplicaciones es que luego, por ejemplo, acá tenemos un router provider, como les mencioné anteriormente. En este caso vamos a tener un error porque no tengo instalado React Router DOM o cualquier aplicación que se utilice para ruteo. Y lo teníamos acá dentro y es como les vengo diciendo, un proveedor dentro de otro, todos en este caso proveyendo de diferentes métodos y propiedades al componente principal. Esto no es meramente necesario que esté en el componente principal de la aplicación. Podríamos tener proveedores que solamente, por ejemplo, estén envolviendo un solo componente. Si no queremos que se re-renderice toda la aplicación cada vez que modificamos uno de los parámetros del proveedor. Entonces, en este caso, el componente content solamente tendría acceso al theme y al toggle theme, no el header. Por lo cual, si volvemos a la aplicación y renderizamos, vamos a tener un error cuando hagamos clic. De hecho, tenemos el error exactamente ahora diciéndonos que, bueno, en este caso es con el router, vamos a eliminarlo, pero vamos a ver que el error igualmente va a persistir porque el theme provider está fuera del rango del header. Vamos a volver, refrescamos, y ahora lo que nos dice es que no podemos destructurar theme y el error lo tenemos en el header porque no podemos acceder al hook, ya que el componente, como podemos ver, está fuera del proveedor. Por tanto, no tenemos acceso ni al theme ni al toggle theme. Bien, con eso vamos a pasar al siguiente patrón de diseño. El tercer patrón de diseño que vamos a ver es el patrón de compound component o componentes compuestos en castellano. Este patrón es un patrón de diseño que permite crear componentes que trabajen juntos de una manera estrecha. Este patrón se utiliza mucho para crear librerías que se usan mucho a nivel de producción, como por ejemplo pueden ser Undesign o también puede ser Polaris para lo que es Shopify y ese tipo de librerías. Cuando nos referimos a componentes que trabajen juntos, nos referimos a este tipo de componentes. Esto lo vamos a estar viendo ahora con un ejemplo, pero también les quiero mostrar librerías como las que les mencioné anteriormente. Fíjense que, por ejemplo, tenemos un componente select, que es un selector, donde le podemos pasar diferentes opciones. Y además de una key, le podemos pasar, por ejemplo, manejadores, que ya sean generales como con el onClick acá arriba o el onClick acá, para cada una de las opciones. Pero este patrón de diseño lo que nos permite hacer es que las opciones de este selector se mantengan dentro del select. Si nosotros movemos este componente afuera del select, vamos a tener un error o no nos va a dejar ejecutar la aplicación. Con esto, si bien tenemos diferentes componentes en el código, cuando ejecutamos estos componentes todos se comportan como uno solo. Y eso es lo interesante de este patrón de diseño. Vamos a ver ahora un ejemplo de código para que nos quede más claro. Bien, veamos ahora en este ejemplo cómo podemos crear un componente compuesto en React. Lo primero que tenemos son dos componentes en este código, el componente select y el componente options.
Estos dos componentes, como dijimos anteriormente, tienen que trabajar como si fueran uno solo. Entonces, para poder hacer eso, la clave está en que primero debemos crear un contexto. En este caso lo vamos a llamar select context. Y este contexto va a pertenecer al componente padre. Este contexto, como sabemos, devuelve un proveedor y un consumidor. Entonces, básicamente, este patrón se basa en que el componente padre, en este caso el select, es el proveedor. Por eso devuelve un provider con un children. Y cualquiera sea los componentes que ponemos adentro, ¿sí? Lo que queremos que sean los hijos y se comporten como uno solo, son los consumidores. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un proveedor para el componente padre, que luego va a recibir a sus componentes hijos, que en este caso va a ser el option. Para eso creamos el componente option, usamos el contexto del select context de aquí arriba, y lo que hacemos este es simplemente un manejador para el clic de cada una de las opciones. Este es el estilo para cada una de las filas de las opciones que vamos a tener, pero lo más importante es esta parte de aquí, donde comprobamos si el active option o el set active options, básicamente el estado del componente padre, existe en el componente hijo. Si esto no existe, quiere decir que este componente no está dentro del proveedor que pasamos acá. Por lo tanto, vamos a devolver un error diciendo que options debe estar dentro del scope del componente select en este caso. Y luego simplemente devolvemos, renderizamos un div con cada una de las opciones. Para agregar el componente opción al componente padre, lo que hacemos es utilizar una notación de objetos, simplemente decir que el componente select le agregamos la opción option y le pasamos el componente options. Y luego devolvemos el select. Vamos a ver cómo integramos todo esto cuando queremos utilizar estos dos componentes. Vamos a la app y como les mostré anteriormente tenemos el componente select, que recuerden que es el que tiene el proveedor, y los componentes hijos, que como dijimos antes es el componente select punto el componente options, que agregamos como este componente de acá. Fíjense, si corremos esto, vamos al navegador, vemos que tenemos la opción 1 y la opción 2. Pero ¿qué pasa si corremos una de las opciones fuera del select? Bueno, en este caso nos va a devolver un error porque tenemos que envolver todo en un único componente. Pero bien, ahí no tenemos ningún error porque simplemente estamos devolviendo un único componente, pero el componente options está fuera del componente principal select. Entonces, si ahora vamos al navegador nuevamente, vemos que tenemos un error que dice el contexto es indefinido, options debería estar adentro del scope del componente principal, en este caso select, que es exactamente el mismo error que escribimos acá. Entonces con esto, lo que tenemos que hacer, vamos a probarlo nuevamente, volvemos a poner el options dentro, esto ya lo podemos borrar, y vamos al navegador y vemos que si refrescamos ya no tenemos el error y vemos de vuelta las opciones. Este principio también es muy poderoso porque nos permite crear diferentes componentes y tratar todo como uno solo. Luego, para que sea fácil de testear, ya sea los componentes en forma unitaria o el componente general como un todo. Bien, y con eso terminamos un repaso por los tres principales patrones de diseño que utilizamos en React para hacer un código más reutilizable, escalable, eficiente y consistente. Como dije anteriormente, conociendo estos patrones de diseño, sin duda alguna, va a ser más fácil entender cualquier tipo de código que leas en librerías, como así también va a ser mucho más fácil generar tus propias librerías y escalar tu propio código. Si te interesa este tipo de contenido y te gusta, te pido que le des me gusta al video, te suscribas al canal y lo compartas para así llegar a más desarrolladores. Nos vemos en el próximo video.